Siendo las 8:02, vamos a arrancar. Les agradecemos a las personas que ya se han venido conectando. Sabemos que en el transcurso se van a conectar otras personas más. Son todos bienvenidos a esta sesión de webinar Series de Cardiología. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante, que es el de la interoperabilidad asociada a la gestión de la información electrocardiográfica. Entonces es precisamente el título que le hemos dado a esta sesión: interoperabilidad en salud, la necesidad actual para la gestión de la información electrocardiográfica. Mi nombre es Johnny Fabián Sázipa, soy el gerente de producto de la línea de cardiología diagnóstica para la región CALA. Dentro de mi experiencia está parte clínica. Trabajé varios años como auxiliar de enfermería en una de las instituciones referentes de cardiología aquí en Colombia, y soy ingeniero biomédico de profesión y he tenido amplia experiencia en implementación y gestión de sistemas de información en salud, implementación de sistemas como RIS-PACS, laboratorio clínico y algunos sistemas de gestión de otro tipo de información clínica. Me incorporé allí hace 1 año y medio y en este momento pues decidimos organizar todo este webinar para compartirles a ustedes cuál es el enfoque y la necesidad actual de la gestión de la información electrocardiográfica, y nos vamos a dar cuenta que vamos a abordar más adelante cómo GE propone hacerlo, qué es la manera correcta de hacerlo y cómo hemos venido evolucionando por más de 50 años, que muchas veces eso es desconocido para varias personas. Entonces, vamos a dar continuidad con la presentación. En el primer momento vamos a hacer una conversación muy general de lo que es la gestión de la información y la interoperabilidad. Entonces vamos a arrancar precisamente con esos temas. Las tecnologías de la información es cualquier herramienta que se utiliza para hacer el análisis y el procesamiento de los datos. Siempre que nosotros vamos a presentar como este esquema de lo que tiene que ser la gestión de la información en salud, utilizamos este plano, este pirámide del conocimiento a manera de plano, en donde podemos ver muy claramente que la mínima expresión de la información son los datos, ¿sí? Es decir, cualquier dato que yo recibo, cualquier dato que yo recojo, es importante para gestionarlo. Después de que yo cojo estos datos y los organizo en un orden, ¿sí? Para poderlos interpretar, estamos hablando de información, porque ya tengo una serie de datos que tienen un orden específico para revisión. Y finalmente hablamos de lo que viene siendo el conocimiento. Entonces, en este momento, la tecnología en salud, el equipamiento biomédico, lo que nos permite es llegar hasta este nivel de conocimiento. Por ejemplo, tomando como un ejemplo básico de conocimiento muy general, un monitor de signos vitales. Uno le puede programar para que la alarma se dispare cuando la presión arterial esté por encima de 140. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el monitor adquiere unos datos, los organiza y de acuerdo a un parámetro que está configurado, va a generar una alarma, ¿sí? Y finalmente viene el parámetro de lo que es la sabiduría, que en este caso, pues, el componente de la sabiduría está estrictamente relacionado con la inferencia que hace el personal clínico sobre la condición del paciente. Entonces es cuando el personal clínico revisa esta información que tiene hacia atrás, que viene generalmente de lo que le da la tecnología, de los resultados que le dan unos estudios de apoyo diagnóstico, y toma un criterio médico para un tratamiento o un procedimiento con un paciente como tal, ¿sí? Entonces, esta parte final que viene siendo como la sabiduría, la dejamos netamente para el uso clínico, lo que es el médico y la enfermera. Entonces, todas estas tecnologías de información, como ustedes se dan cuenta, todo este procesamiento de los datos, organizarlos, aplicar conocimiento, esto es tecnologías de información, cualquier herramienta que nosotros utilizamos para sacar el mejor provecho de los datos. Y viene otro término bien interesante que vamos a conversar hoy, que es la interoperabilidad en salud. Entonces, algunas personas ya habrán escuchado este término, para algunas personas de pronto es un término más novedoso, y aquí tengo en la pantalla las dos definiciones principales que se utilizan a nivel mundial, que son la que da la IEEE y la ISO. De pronto se las dejo ahí para que ustedes las puedan leer, pero digamos que es suficiente con que nosotros entendamos que la interoperabilidad es la capacidad que tienen dos sistemas de información de intercambiar datos
y sacar provecho de ese intercambio de datos, ¿sí? Entonces, eso es lo que está asociado a interoperabilidad en salud. ¿Y por qué ha sido tan importante a través del tiempo y por qué ha sido un concepto que se ha venido tomando con tanta prioridad en el sector salud? Es precisamente por esta imagen que está acá. La forma como la interoperabilidad en salud aporta a estos diferentes conceptos o aspectos que tenemos alrededor de la atención hospitalaria. Entonces, el primero es la confiabilidad. Entonces, la confiabilidad ¿a qué va asociada? Que yo prácticamente estoy tomando los datos directamente desde un equipo que tiene unas características, un diseño y unas funciones de adquirirme unos datos, ¿sí? Hablando de monitores de signos vitales, electrocardiógrafos, sistemas de pruebas de esfuerzo y todos los demás equipos de diagnóstico que sabemos que existen. Entonces, de por medio, estamos como eliminando la barrera de que exista una persona que tenga que ingresar algunos datos manuales, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que los datos que se están adquiriendo directamente del paciente son completamente confiables. El segundo es la seguridad, ¿sí? Entonces, va muy relacionado con el primero. Aquí hablamos de la seguridad en dos aspectos. El primero y el más importante es la seguridad con el paciente. Entonces, es que estamos garantizando que el flujo de trabajo que yo estoy organizando a través de la interoperabilidad me permite que la atención hacia el paciente sea mucho más segura. Es decir, que yo esté haciendo el procedimiento que debo realizarle al paciente y debo tener en cuenta todas las condiciones de seguridad como alergias, antecedentes clínicos que tiene el paciente para poderle realizar un procedimiento o un tratamiento. Y el segundo aspecto relacionado con la seguridad está orientado a la seguridad de la información. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de interoperabilidad, estamos hablando de unos componentes también de hardware y de software que hacen y me brindan que la información esté protegida, que la información esté segura. Y nos vamos a dar cuenta más adelante que hay leyes y normas a nivel mundial, como la ley HIPAA que comenzó en los Estados Unidos o la GDPR de Europa, que exigen que los sistemas de información tengan unas características de desarrollo de software y de hardware para dar cumplimiento a la confidencialidad de los datos y asimismo pues para que los sistemas no sean vulnerables a esos ataques de ciberseguridad. ¿Listo? El otro aspecto importante es el ahorro. Entonces, ¿por qué el ahorro? Cuando nosotros hablamos de optimizar procesos, en cualquier tipo de industria, no solamente en salud, estamos hablando de un impacto en el ahorro. Es decir, que estamos yendo a estudiar con mayor detenimiento esas actividades y todas esas acciones que me representan reprocesos y que seguramente hacen que yo gaste más dinero del que debería gastar. Entonces, precisamente el ahorro está orientado en ese sentido. Cuando yo optimizo el flujo de trabajo, estoy optimizando también el ahorro en tiempo y el ahorro en la seguridad del paciente para que sea más precisa. El acceso. Uno de los grandes desafíos importantes que tenemos en todos estos componentes de salud es precisamente el acceso. Entonces, ¿qué quiere decir el acceso? Que las personas del grupo clínico de la atención del paciente que quieran acceder a la información lo puedan hacer desde diferentes lugares o desde cualquier lugar, en cualquier momento y bajo las características de seguridad que se requieren. Es decir, yo no puedo por permitirle el acceso a diferentes personas o desde diferentes lugares, no puedo permitir que cualquier persona se conecte, ¿sí? Ni siquiera si pertenece al equipo de salud, sino que sean los médicos o las personas que están asistiendo el cuidado de ese paciente, ¿sí? Que garantiza el acceso, que puedan acceder a la información en el momento correcto, de las maneras correctas y bajo las medidas de seguridad que son. ¿Listo? Y el control de calidad, ¿por qué? Porque a medida que yo aplico todos esos componentes de optimización de procesos, estamos asegurando y permitiendo que haya un control de calidad en cómo se están comportando los diferentes departamentos, ¿sí? Entonces estoy aplicando como una evaluación de cómo se están comportando los diferentes departamentos, cuáles son las oportunidades de mejora que yo estoy teniendo alrededor de todo el proceso para mejorarlos. Y finalmente tenemos la salud pública. Yo menciono la salud pública al final, no porque sea la menos importante, para mí debería ser la más importante, sino que la menciono al final es precisamente como para hacer un zoom, para hablar un poco más específicamente de la salud pública. Resulta que el concepto de interoperabilidad no está dado solamente
a el intercambio de información a nivel intrahospitalario, sino que también la información se debe intercambiar de una manera segura a nivel extrahospitalario, es decir, con algunas fuentes gubernamentales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en todos los diferentes países sabemos que hay ministerios y otro tipo de entidades públicas que regulan la prestación de la atención en salud. Entonces es precisamente la capacidad que tienen los sistemas de poder gestionar esa información a nivel de salud pública. Ustedes saben que los modelos de salud que tenemos aquí en la región son generalmente curativos, no son tan preventivos. Entonces por eso acá no vemos la salud pública como con la fortaleza que deberíamos verlo. Hay otros digamos, modelos de salud que son más orientados a la salud pública, es decir, más preventivos, como el modelo canadiense o el que tienen en Alemania, pero precisamente la interoperabilidad lo que nos permite es que podamos fortalecer ese componente de la salud pública, ¿sí? ¿Por qué? Porque a medida que vamos atendiendo o enfocándonos en la salud pública, vamos a poder identificar de una manera más temprana las diferentes enfermedades que tiene la población y así evitar que se nos compliquen o que nuevas personas se nos vayan a enfermar, ¿sí? Entonces, como ustedes se dan cuenta, este concepto de interoperabilidad es bastante amplio. Solamente tener en cuenta que no aplica para el ámbito intrahospitalario únicamente, sino también para el ambiente extrahospitalario, es decir, cuando necesito intercambiar información con otro tipo de entidades que se encargan de regular los procesos de atención en salud. ¿Listo? Vamos a hacer aquí un ejercicio. Este ejercicio va a ser muy rápido y muy sencillo. Nos vamos a imaginar que este cuadro blanco que tenemos acá es el mundo de un hospital hablando de tecnologías de información, ¿sí? Entonces nos vamos a dar cuenta que en la parte central que vamos a encontrar, perdón, un Hospital Information System, un sistema de información hospitalario. Y ese sistema de información hospitalario, ¿de qué se compone? Entonces nos vamos a dar cuenta de que se compone de todo lo que tiene que ver con el ERP o el sistema que le permite hacer la gestión administrativa y financiera, ¿sí? Que vienen siendo estos módulos como verdecitos, y se compone también de un módulo clínico, lo que conocemos como el Electronic and Medical Record, es decir, el módulo donde los profesionales en salud van a anotar todo lo concerniente a ese paciente, las terapias que se han aplicado, las notas que hace el médico, las notas que hace terapia respiratoria, las notas que hace la enfermera, ¿sí? Todos los profesionales en salud relacionados con la atención del paciente. Entonces, este Hospital Information System, conocido como HIS, es el sistema de información más importante que tiene un hospital, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, tiene el componente clínico y tiene el componente administrativo para que el hospital siga funcionando como una empresa natural que es, ¿sí? Pero resulta que por especializado que sea este GIS, por grande, por robusto que sea este GIS, no alcanza a administrar o no alcanza a modelar flujos de trabajo especializados, que ahí es donde viene el tema de interoperabilidad. Entonces tenemos otros sistemas de información que son los conocidos como departamentales, que son los que me permiten optimizar otros flujos de trabajo. Miren que este flujo de trabajo que tenemos acá es de un paciente que le hacen un agendamiento, le adquieren unas imágenes, el médico, un profesional en medicina las revisa, genera un reporte y ese reporte lo comparte. Y para poder gestionar esas imágenes necesitamos de otra solución de software y hardware para poder hacer la adecuada gestión de esa imagen médica. Entonces aquí estamos hablando de qué sistema de información, del conocido RIS, Radiology Information System. Entonces es precisamente este tipo de sistemas los que son los conocidos como departamentales, que están diseñados para apoyar la gestión clínica y administrativa en los servicios que son especializados, ¿sí? Que tienen un flujo de trabajo independiente. Y así mismo sucede, por ejemplo, con este flujo de trabajo que vemos acá, que está muy relacionado a un LIS, Sistema de Información de Laboratorio Clínico. Entonces, esto es lo que viene siendo aquí muy importante. ¿Por qué? Porque nos vamos dando cuenta que a medida que vamos avanzando, vamos teniendo sistemas de información que se van especializando en los diferentes flujos de trabajo y la diferente gestión de la información. Por ejemplo, acá hablando de lo que es radiología y lo que es laboratorio, uno va a un examen de radiología, se demora 20 minutos o 40 minutos que le adquieran unas imágenes de tomografía o de resonancia y solamente le están tomando un estudio.
pero ¿cuál es la diferencia? Que ese estudio puede tener 500 imágenes diferentes, ¿sí? Dando un ejemplo. En el caso del laboratorio clínico, uno va, le puncionan el brazo, le puncionan una vena, le extraen los tubos de sangre, se demora 5 minutos en el procedimiento del laboratorio clínico y este resultado del laboratorio clínico le va a arrojar a uno muchos resultados. Son pruebas que se hacen por diferentes tipos de análisis. Entonces, te sacaron el tubito con la química sanguínea, el tubito con el hemograma y otro tipo de estudios que hacen que los flujos de trabajo sean diferentes. Entonces, estos flujos de trabajo cuando ingresan acá dentro del laboratorio clínico van a tomar caminos diferentes. Un tubo se va por hemograma, otro se va por química sanguínea, otro se va por microbiología, otro se va por otra área y así hacemos que los flujos de trabajo sean específicos y especializados. Además que el tipo de información va a ser muy diferente. Aquí tenemos imágenes, fotos, podríamos decir, como imágenes del interior del cuerpo a manera de cortes. Aquí lo que estamos teniendo es el análisis que se está haciendo a las células o a los componentes que estamos analizando. Entonces, todos estos sistemas que están alrededor de, son sistemas que se van especializando en todas esas gestiones de servicios, sobre todo de apoyo diagnóstico, donde el sistema de información hospitalario no tiene tanta especialidad, ¿sí? Y asimismo encontramos que podemos tener sistemas de gestión de información electrocardiográfica, que es la razón por la cual estamos aquí en esta charla hablando de la gestión de la información electrocardiográfica y también digamos que podemos encontrar otros sistemas que nos apoyan para la gestión de la información, por ejemplo, en este caso del monitoreo fetal. Entonces, ¿qué es lo importante de lo que tenemos acá? ¿Sí? Que la interoperabilidad nos habla de que estos sistemas de información deben estar precisamente conectados entre sí. Recordemos que el concepto de interoperabilidad lo que nos dice es que la interoperabilidad es la capacidad que tienen dos sistemas de intercambiar información entre sí y sacar provecho del intercambio de esos datos. Entonces, si yo estoy invirtiendo en un RIS o en un LIS o en un sistema para la gestión de la electrocardiografía, este sistema debe interoperar con mi sistema de información hospitalario, porque así yo tenga todas estas cantidades de sistemas de apoyo departamental dentro de mi hospital, mi historia clínica es una sola. Entonces hablamos del componente de lo que es la historia clínica única, ¿sí? Entonces es precisamente eso lo que me garantiza la interoperabilidad. Y resulta que esos sistemas entre sí también se pueden conectar. Entonces tenemos sistemas de información que se pueden comunicar, por ejemplo, con el sistema de información electrocardiográfica y él puede intercambiar datos con un sistema RIS o con un sistema cardiovascular, además del GIS, ¿sí? Dependiendo del escenario de interoperabilidad que vaya a plantear el hospital. Muchas veces acá a todos estos componentes de interoperabilidad se adhiere un sistema o un visualizador que es el que se conoce como BNA o otros temas de visualización, en donde todos estos sistemas departamentales lo que hacen es enviarle la información ya con los reportes al BNA para tener un repositorio único. Pero vamos bajo el mismo concepto, lo que es la interoperabilidad. Y para lograr esa interoperabilidad, ¿qué es lo importante? Dense cuenta lo que sale acá, que se puedan manejar estándares en salud. Y ahí es donde vienen o llegan nuestros estándares como el HL7 y como el estándar DICOM, que cada uno de estos nos va a aportar para poder gestionar información clínica bajo una estructura especializada en salud, ¿sí? Entonces, por eso se llama HL7 Health Level 7, salud nivel 7. Entonces, es precisamente de estos temas que se abordan y que se hablan cuando hablamos del concepto de interoperabilidad. Solamente para que de pronto las personas que no hayan tenido la oportunidad de ver algo de esta información de interoperabilidad, les quiero mostrar algo muy sencillo de lo que es HL7. Entonces, HL7 es un modelo de, es un modelo de datos para intercambiar información clínica del paciente. Entonces, dense cuenta que cuando hablamos de HL7, estamos hablando como cuando hacemos una nota en un notepad, ¿sí? Es básicamente un archivo muy parecido en donde el mensaje se compone de unas cabeceras, que son estas, ¿sí? Que es donde hablamos de los segmentos. Y cada segmento, dense cuenta que tiene unas lineecitas verticales que son las llamadas pipe. Entonces resulta que cada pipe
me va generando un tipo de segmento, un tipo de campo, perdón. Entonces hablamos de un segmento de MSH que tiene tantos campos. Entonces, ¿qué va diciendo el mensaje? Que si usted quiere enviarme el nombre del paciente, dense cuenta aquí que estamos hablando de Jones, usted debe enviármelo en el segmento PID, en el campo que corresponde, que viene siendo el campo 6, ¿sí? Entonces, me envía nombres, apellidos, número de identificación y eso es lo que se encarga de definir el estándar, ¿sí? Que la información venga organizada bajo, como dice el estándar, cosa de que cuando yo envíe esa información entre un sistema y otro, lo entendamos. Es básicamente como si estuviéramos hablando el mismo idioma, por así decirlo, ¿sí? Entonces, si llegara en otra estructura, si llegara en otro tipo de estructura de mensaje que pueda existir en otra industria, pues sencillamente el sistema de información en salud que me debe recibir esa información no me lo va a comprender. ¿Por qué? Porque no estamos hablando bajo la misma estructura de mensajería. Entonces, HL7 lo que nos permite es eso, intercambiar la información clínica del paciente. Y nos damos cuenta que de estos tipos de mensajes hay diferentes. Hay mensajes para datos demográficos, para órdenes médicas, para detalles de facturación, para el envío de reportes, para hacer consultas a los dispositivos, eh, a los equipos médicos como tal, administrar documentos médicos y administrar usuarios. Y digamos que además de estos que ustedes están viendo acá, hay muchos más. Las interfaces son muchas más porque cada sistema de información, como maneja información específica y flujos de trabajo específicos, se va especializando en el tipo de interfaces que profundiza. Entonces, esto es HL7. Lo mostramos porque para hablar del tema de interoperabilidad, independientemente de que nuestro rol sea ingeniería o sea un rol clínico como médico, como enfermero o como otro profesional de la salud, tenemos que tener claro cuál es el concepto de interoperabilidad porque del flujo de trabajo que yo defina que necesita mi servicio es que todos estos componentes técnicos se van a comportar, ¿sí? Nosotros tenemos que organizar un flujo de trabajo, saber qué información debemos intercambiar con nuestra historia clínica y así poder tener un componente técnico que trabaje en pro de eso. Y así mismo funciona DICOM. DICOM es el estándar que se maneja para lo que son todas las imágenes médicas. Entonces, dense cuenta ustedes acá que hay una imagen muy sencilla de lo que es un corte o una imagen DICOM, ¿sí? Este puede ser un estudio que esté acompañado de 400 imágenes más. Y DICOM es importante no solamente por la resolución de la imagen. Si bien en DICOM estamos hablando de imágenes de una muy buena resolución, como en el caso de mamografía que hablamos de 5 megapíxeles, ¿sí? Otras grandes resoluciones en estudios de resonancia o de tomografía. DICOM, además de esas resoluciones, es importante porque dentro de cada imagen me queda la descripción detallada de lo que compone esa imagen, ¿sí? Entonces, así como en HL7 hablábamos de diferentes tipos de interfaces, aquí en DICOM hablamos de que todos estos campos tag que ustedes ven acá me van a describir un dato específicamente para esa imagen. Entonces, dense cuenta que podemos saber con cada imagen en qué institución me la tomaron, a qué horas me la tomaron, en qué equipo lo tomaron, qué marcar el equipo, qué tecnólogo estaba, radiólogo, a qué estudio hace parte, a qué corte hace parte y todo ese tipo de información. Eso es lo que hace que cada imagen DICOM en el mundo sea prácticamente única, ¿sí? Es decir, yo puedo coger mi estudio de diagnóstico que me tomaron hoy aquí en Bogotá y me lo puedo llevar para otro país y ese estudio no se va a confundir con ninguno otro porque tiene la información que enriquece cada una de las imágenes, ¿sí? Eso es lo que permite que, por ejemplo, un radiólogo se siente con un estudio de, sigamos con el ejemplo de tomografía, de una tomografía que tomaron hoy a las 11 de la mañana y el paciente se fue a cirugía y volvieron y le tomaron otra tomografía hoy a las 5 de la tarde y que pueda ver los dos estudios de tomografía en paralelo. Los mismos cortes al mismo tiempo para identificar cambios, si de pronto sigue con la hemorragia, bueno, todos esos tipos de situaciones desde el punto de vista clínico que puede revisar un médico. Entonces, ¿eso quién lo garantiza? El DICOM, ¿sí? Que es el estándar para el manejo de imágenes médicas. Y asimismo tiene diferentes tipos de servicios para poderse integrar. Entonces, hacer almacenamiento, poder hacer impresión,
¿sí? Poder hacer visualización y poder hacer consultas a los dispositivos de adquisición. Entonces, teniendo ya, digamos, como un poco más claro el panorama de lo que es la interoperabilidad en salud, vamos a hablar de cómo se aplican esos conceptos de tecnologías de información y de interoperabilidad a todo lo que tiene que ver con nuestra realidad en el sector salud, ¿sí? Lo que tiene que ver con nuestra realidad como hospital o institución hospitalaria. Entonces, cuando hablamos de la situación del sector, vamos a hablar primero de los componentes que están aquí en la parte superior de esta recta que tenemos acá. Uno de los temas importantes que tenemos que preocuparnos o preguntarnos es, ¿cuál es el presupuesto, sí, que se está manejando? Si hablamos de una institución, entonces es decir, el presupuesto que tuve el año pasado, el presupuesto que tuve hoy, que tengo hoy, para ver cuál es el incremento o si seguramente no hubo incremento, porque de allí se pueden determinar muchos de los intereses que tenga la institución o que tengan los gobiernos. Eso también se puede extrapolar a, digamos, a situaciones de salud mucho más grandes como en ciudades o municipios o a nivel país y saber si ese incremento me da la capacidad de poder ahondar en temas de tecnologías de información, ¿sí? Entonces, una de las primeras preguntas que nos debemos hacer es, ¿dónde está el dinero? ¿Qué capacidad de dinero tengo? Y ese dinero incrementó o es el mismo o de pronto decreció para saber cuál es el enfoque que yo le voy a dar a esos proyectos de tecnologías de información. Y miren que la siguiente pregunta es bastante importante. ¿Cómo es la distribución de esos presupuestos, ¿sí? Para los proyectos que tiene la institución? Entonces recordemos que las instituciones tienen proyectos a nivel de infraestructura, a nivel farmacéutico también, a nivel de equipamiento biomédico. Todos esos proyectos que hay, pues, hacen de que la distribución del presupuesto se tenga que hacer y al final vamos a tener un valor específico de los proyectos que podemos invertir en tecnologías de información. Y esta pregunta que es una de las más importantes también, ¿cuáles son las razones de los sobrecostos operativos? Entonces, cuando nosotros hablamos de los sobrecostos operativos, es que hablamos de información que no está disponible, ¿sí? Los temas de reagendamiento que me están afectando a la población llega, no los podemos atender y tenemos que reagendar las citas, la falta de herramientas clínicas para que los médicos puedan hacer lecturas con mayor precisión y la pérdida de la trazabilidad. Son, digamos, como los más importantes dentro de diferentes cantidades de preguntas que nos podríamos hacer de las razones por las cuales hay sobrecostos operativos, ¿sí? ¿Por qué nos hacemos estas preguntas de los sobrecostos operativos? Porque cuando nosotros identificamos cuáles son esas razones que me están llevando a sobrecostearme, es donde podemos empezar a plantearnos cómo optimizar esos flujos de trabajo. Y cuando pensamos en optimizar esos flujos de trabajo es que hablamos de las herramientas de tecnologías de información para poder ser mucho más eficientes en la prestación de los servicios de salud. Y aquí hablamos de algo bastante importante, empezando ya con los conceptos que están en la parte de abajo de la recta. ¿Cuáles son las causas que generan mayor insatisfacción en la prestación de los servicios? ¿Sí? Entonces, esto lo preguntamos ¿por qué? Porque las entidades de salud siempre estamos en una continua evaluación, ¿sí? De cómo son nuestras prestaciones, cómo es la experiencia del cliente, cuánto tiempo nos estamos demorando, qué porcentajes, por ejemplo, de reingresos tenemos, ¿sí? De relecturas, de reordenamiento, de reagendamiento. Y es precisamente el siguiente punto que hay acá, el reordenamiento. Entonces, esto va asociado a qué? Nos vamos a dar cuenta en el siguiente slide que hablamos de que las redes no se ven como una red. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los hospitales o las instituciones pueden tener uno o dos hospitales principales y otros hospitales satélites, pero cuando yo envío un paciente de una ciudad a otra, el paciente cuando llega al hospital principal, ¿qué hacen? Vuelven y le toman el electrocardiograma o vuelven y le toman algunos estudios de apoyo diagnóstico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que le estamos reordenando. Y a través de todos estos ejercicios y estas prácticas que pueden ser susceptibles de una muy buena mejora, es que las instituciones también se van desangrando, es uno de los términos que utilizamos acá, ¿sí? Van perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque le tomaste un electro en una ciudad y cuando llegó a otra ciudad porque necesita una atención más especializada, vuelves y le repites el mismo estudio cuando han pasado 3 o 5 horas y el estudio todavía sirve para tener la misma capacidad diagnóstica del mismo evento, me refiero en tiempo. Entonces, digamos que esos índices de reordenamiento
son bastante importantes para saber en dónde estamos desgastando los recursos. Y el siguiente tiene que ver con la lectura de los estudios. ¿Cuál es el promedio de la lectura de estudios que tengo hoy? ¿Sí? De acuerdo a los diferentes tipos de pacientes, cuando el paciente está en urgencias, cuando está hospitalizado o cuando viene como ambulatorio, y cuál debería ser esa meta. ¿Sí? Entonces, algunas instituciones mencionan, y lo hemos visto, el promedio de lectura de electrocardiogramas para un paciente que está en urgencias debería ser máximo 40 minutos en tener la lectura por parte de un cardiólogo. Y cuando mira uno el flujo de proceso que tienen y la realidad en la cual están, pues resulta que los tiempos de lectura inclusive van a más de 12 horas, porque les toca esperar a que llegue el día siguiente y el cardiólogo esté y genere la lectura. Entonces no se está dando cumplimiento a esas metas que nos estamos trazando como hospitales y sobre todo no se está dando cumplimiento a un acuerdo que yo tengo con mi cliente, ¿sí? Con mi paciente. Y el que está sufriendo y llevando esas diferentes consecuencias es finalmente el usuario que va con una enfermedad y necesita una atención. Y otro de los factores importantes es el girocama. Digamos que este es un término que se utiliza para saber cuánto es el tiempo de ocupación que yo debería tener de cama por un paciente en un servicio de hospitalización o en un servicio de unidades de cuidado intensivo o la rotación que debería tener de pacientes en un servicio de urgencias como observación y todo lo demás. Entonces, este tiempo de giro cama muchas veces se extiende, sobre todo en las unidades de cuidado intensivo, cuando, por ejemplo, no se tienen las adecuadas herramientas o las adecuadas sistemas de apoyo diagnóstico, ¿sí? Entonces, este tema del giro cama o del índice, el promedio de ocupación que debería tener, se va viendo muy afectado. Entonces, yo debería tener un promedio o un índice de ocupación de 7 u 8 días, pero resulta, un ejemplo, y resulta que lo estoy manejando en 10 días. Y cuando me voy a dar cuenta es porque tengo un proceso inadecuado en el apoyo diagnóstico, por ejemplo, de estudios de cardiología no invasiva. De pronto salidas que dependan de un Holter, ¿sí? O de otro tipo de estudios. Entonces, todos estos temas son los que nos preguntamos generalmente cuando están orientados a la situación del sector para mirar el giro cama. ¿Listo? Siguiente slide. Hablamos, como ya hablamos de cuáles son nuestras realidades, vamos a hablar de cuáles son esas oportunidades de mejora que tenemos en el sector, ¿sí? Entonces, sabemos que siempre vamos a estar enfrentados, como nos dice aquí el primer aspecto que vamos a revisar, a la calidad de la atención y las peticiones, quejas y reclamos, porque como instituciones que prestamos servicios, siempre pues los pacientes van a ser quienes nos van a evaluar y hay muchas buenas experiencias, hay muchas malas experiencias y toda la forma en que yo puedo evaluar los diferentes casos, ¿de qué depende? De la información que yo tenga, ¿sí? Entonces, a medida que voy teniendo información mucho más precisa, pues voy a hacer de que esas evaluaciones de las peticiones, quejas y reclamos sean también mucho más precisas. Es lo mismo que sucede acá en los riesgos de seguridad y manejo de eventos adversos, que va orientado, por ejemplo, a algo bastante importante. Yo como institución no puedo garantizar, por ejemplo, que este mes no voy a ver pacientes que sean alérgicos a algún medicamento. ¿Por qué? Porque sencillamente es una variable que se me sale de control, ¿sí? Sino que yo lo que voy a garantizar es de que independientemente del evento que tenga el paciente, ¿sí? Yo debo y soy responsable de tener toda la información para poder hacer una evaluación de esos eventos adversos y de esos riesgos de seguridad que tiene el paciente, para poder generar las alarmas que se requieran y que el paciente de pronto no vaya a bajar bajo un estado de inconsciencia a un estudio de tomografía, bueno, a un estudio de imagenología con contraste y resulte él siendo alérgico a alguno de los medios de contraste. Eso es información que yo debo tener entre mis sistemas y con la interoperabilidad garantizo de que tanto en la historia clínica electrónica como en mi sistema de radiología lo pueda saber y pueda generar las alarmas para que los pacientes no se vayan a ver afectados. ¿Sí? Las necesidades de la información entre los diferentes actores a veces es diferente. Pasa en algunas realidades de algunos países. Entonces, los hospitales necesitan y les interesa este tipo de información
a los entes gubernamentales como secretarías y ministerios les interesa este tipo de información y organizada de esta manera, y a otro tipo de ente evaluador les interesa la información de esta manera y organizada de esta manera. Entonces, las necesidades de la información entre los diferentes actores que evalúan y prestan los servicios de salud muchas veces es diferente. Y este era el componente que les mencionaba anteriormente. Las redes no se comportan como una red, este que tenemos acá. Las redes no se comportan como una red, ¿por qué? Porque es básicamente el ejemplo que les decía. Las instituciones pueden tener dos hospitales principales y varias sedes satélites, o uno solo principal y varias sedes satélites, pero las sedes satélites las tengo aisladas, las tengo manejadas como una isla, con una historia clínica diferente o seguramente en papel, no las tengo conectadas por medio de red de datos, entonces eso hace que no me comporte realmente como una red. Lo único que tengo es un edificio donde presto un servicio, pero la información de lo que está pasando con el paciente allí en esa sede no la estoy integrando con la gestión integral que estoy haciendo de la información, ¿sí? Y esto hace que se generen los sobrecostos administrativos en la gestión de la salud, que es lo que tenemos acá. Entonces, a medida de que esos procesos y esa atención se realiza de esa manera, se van generando unos costos, unos sobrecostos administrativos que hace que la salud, digamos que pierda los recursos que tiene para proyectos importantes en seguir solucionando los temas de flujo de trabajo que tiene actualmente. La información fragmentada de baja calidad y que no está disponible. Este está muy relacionado con lo que tiene que ver con que las redes no se comportan como redes porque precisamente la información está partida. Entonces tengo una información en físico que viene de un lado, tengo otra información digitalizada o con un sistema de información aquí en otro lado, entonces lo que hago es fragmentar la información y todo esto me deriva en una carga operativa excesiva. Y ya sabemos que cuando hablamos de cargas operativas excesivas, estamos hablando es precisamente del desgaste de los recursos que tenemos. ¿Listo? Y a nivel de telemedicina, ¿en qué nos impacta esto? Resulta que ya, pues digamos que entrando más en el tema de cardiología, nos vamos a dar cuenta que cuando hablamos de telemedicina, uno de los desafíos más importantes de cardiología es cómo poder atender de una manera rápida, ¿sí? A los pacientes que están lejos de mi institución principal. Entonces, esto es, hagan de cuenta como lo que hablábamos anteriormente de una red. Entonces, tengo un hospital principal en una ciudad principal, ¿sí? Pero este hospital tiene otras sedes de atención de pacientes en otras ciudades o poblaciones mucho más pequeñas y que quedan generalmente a varias horas eh, en transporte terrestre, ¿sí? Entonces el desafío está en que en cada una de estas sedes que yo tengo adicionales, generalmente es muy difícil que yo vaya a tener un cardiólogo, o si tengo un cardiólogo, va a ir una vez a la semana o 2 veces a la semana, pero no va a ser una atención continua en cardiología. Entonces, ¿dónde tengo yo concentrado mis esfuerzos especializados en cardiología? Acá en esta sede principal. Entonces, ¿cuál es el desafío? Que todas estas sedes se comporten como un todo, como una red, ¿sí? Y a eso le podemos incluir también lo que es la atención prehospitalaria, cuando el paciente necesita de un transporte especializado prehospitalario, una ambulancia, y la ambulancia también puede intercambiar esa información. Entonces, el hospital, por medio de redes de datos, se comunica con esas diferentes sedes, ¿sí? Y esas diferentes sedes también se deben poder conectar entre sí para garantizar que la información que yo tengo del paciente la pueda ver en cualquier lugar de la red. Entonces, ¿cuál va a ser la ventaja? Que si esta institución que yo tengo acá está en una población que queda a 5 o 6 horas de esta principal y el paciente llega con un antecedente cardiológico o con un evento, ¿sí? Pues digamos que voy a poder tomarle un electrocardiograma acá, lo transmito mediante la red y en cuestión de 5 o 10 minutos voy a poder tener una lectura por medio de un cardiólogo especializado y poder definir una conducta más precisa. Y miren lo que tenemos acá. Los centros de atención que se ubican en esas poblaciones que son lejanas, como lo veíamos anteriormente, generalmente no son atendidas por médicos especialistas, ¿sí? Generalmente son los médicos generales que son los que van a prestar los servicios de atención allí en estas poblaciones. Pero hay muchas consideraciones o muchas enfermedades que se presentan allí a nivel de electrocardiografía que deberían ser tratados por medio de por parte de un cardiólogo o de un médico internista. Y aquí es donde se presenta el desafío, ¿sí? Porque el médico general acá,
¿qué está haciendo hoy? Toma decisiones que seguramente pueden o no ser las más asertivas si el paciente lo deja en observación o si lo remite en una ambulancia o en un transporte público hacia otro hospital que va a quedar a 5 horas, o lo que hace es tomarle una foto con el teléfono al electrocardiógrafo y lo transmite por WhatsApp. Entonces, esas son las prácticas que hoy se utilizan y ninguna de las dos es la más segura. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando nosotros enviamos ese tipo de información mediante WhatsApp, pues digamos que estamos violando los derechos, pues, de seguridad de la información que tienen los pacientes. Aquí hablamos de lo que es la ley HIPAA de los Estados Unidos, que arrancó siendo específicamente para población estadounidense y hoy se ha adoptado prácticamente a nivel mundial, y la GDPR de la Unión Europea, pues de Europa, que también habla sobre garantizar la seguridad de la información de los pacientes. Y ese tipo de herramientas, primero, hacen que sean muy vulnerables y segundo, son herramientas que no están avaladas para el uso médico, ¿sí? Entonces, los sistemas de información que nosotros adoptemos para la gestión de la información electrocardiográfica deben tener estas diferentes capacidades, es decir, que se deban conectar, que se puedan conectar entre las diferentes sedes por medio de la red de datos y que tengan o estén construidos sobre múltiples capas de seguridad. ¿Para qué? Para brindar la seguridad sobre los datos que estamos gestionando, ¿sí? Entonces, estos son los desafíos que hay a nivel de telemedicina. ¿Y por qué los mencionamos en este momento? Porque la información electrocardiográfica se puede dar en cualquiera de los servicios de atención que pueda tener un paciente, ¿sí? Entonces, este gráfico básicamente lo incluyo como para mostrarles o para que quede un poco más claro que la información electrocardiográfica no es solamente cuando el paciente ingresa a urgencias, sino que el paciente ingresa a urgencias, le toman un electro y de acuerdo a cómo salió ese electro, el paciente puede pasar a un cateterismo o puede quedarse en observación, ¿sí? Dicen, lo vamos a dejar en observación, le vamos a tomar un electrocardiograma dentro de 1 hora, 2 horas o 6 horas para hacerle control y mirar cómo está el trazado electrocardiográfico, sencillamente porque el paciente llegó con una sintomatología y tiene un antecedente cardiovascular, ¿sí? Y dependiendo de lo que suceda con este paciente, el paciente puede pasar a una unidad de cuidado intensivo, a una sala de cirugía o a un servicio de hospitalización, pero lo que quiere decir que el paciente empieza a rotar por diferentes servicios y en todos los diferentes servicios se está tomando diferentes estudios. Entonces le están tomando electrocardiograma, y cuando el paciente se va para consulta externa, es decir, le damos alta para su casa, generalmente queda con controles de ¿qué? De holter de ritmo cardíaco, pruebas de esfuerzo, otros electrocardiogramas en reposo, y esto es lo que hace que sea un desafío gestionar la información electrocardiográfica. Si ya lo vemos aterrizado de esta manera, ustedes se van a dar cuenta de, seguramente en el servicio que ustedes habitualmente manejan o en el que habitualmente prestan servicios, tienen solamente un electrocardiograma, ¿sí? Pero cuando sumamos que la institución tiene 5 servicios de hospitalización, salas de cirugía, área de recuperación, 3 alas o salas diferentes de urgencias, hablando de pediatría, adultos y reanimación, y todos los demás servicios que tenga, podemos darnos cuenta de que una institución puede tener 10 o más electrocardiógrafos funcionando al mismo tiempo, ¿sí? Entonces ahí es cuando se vuelve un desafío. ¿Por qué? Porque aquí la información electrocardiográfica no se está adquiriendo en un servicio específico para ese fin. ¿Qué sucede, por ejemplo, a diferencia del RIS o de radiología o de laboratorio clínico? Que yo tengo un área que dice área de imagenología y ahí tengo el resonador, el tomógrafo, los ecógrafos y tengo todos mis equipos de adquisición. O en el área de laboratorio tengo mis equipos de análisis de microbiología, hematología, química sanguínea y todo lo demás. En el caso de electrocardiografía, los equipos están dispersos por toda la institución. Entonces, representa un desafío integrar esa información porque realmente los equipos están prestando el servicio es en la cabecera de la cama donde está el paciente, ¿sí? Entonces tengo un servicio de hospitalización con 10 o 15 camas y ese servicio de hospitalización tiene un electrocardiógrafo y ese electrocardiógrafo es el que va rotando por esas 10 o 15 camas. Entonces ahí es donde se presenta el desafío de la información electrocardiográfica y cuando vamos a mirar la realidad de un hospital, nos vamos a dar cuenta de que el hospital toma mensualmente hasta 5.000 estudios de electrocardiografía. Y cuando multiplicamos esos 5.000 por el valor que puedo cobrar yo por cada estudio, ya estamos hablando de una cifra muy importante.
¿Listo? Finalmente, cuando hablamos acá de lo que tiene que ver con el flujo de trabajo, si nosotros hablamos de un flujo en papel, nos vamos a dar cuenta que eh, lo primero que va a suceder es que la historia clínica nos genera una orden. Y cuando tenemos el flujo del papel, lo que va a pasar es que esa orden médica la imprimimos, ¿sí? Esa orden impresa se la lleva a la enfermera y la enfermera va a tomar el estudio en un equipo de adquisición. ¿Pero qué significa que vaya a tomar el estudio? Que tenga que ingresar los datos manuales. Entonces ahí viene una de las primeras fallas, que cuando ella está escribiendo los nombres en los electrocardiógrafos, se puede equivocar y pueda escribir mal el nombre. Y a partir de ese momento, pues ya pueden ser dos pacientes diferentes. Cuando ella toma el electrocardiograma, se lleva ese papel impreso y lo deja en una carpeta o se lo entrega a un médico para que tome una decisión sobre el trazado electrocardiográfico. Este primer médico generalmente no es un cardiólogo, sino que es el médico que lo atendió en urgencias o es un médico internista que está de turno en ese servicio y está tomando una decisión sobre el trazado electrocardiográfico. ¿Y qué va a pasar? Que a partir de este momento hay un tiempo que, que no se puede cuantificar con mucha precisión porque es el tiempo en que se demora el estudio en llegar a un cardiólogo como tal para que el cardiólogo genere una lectura. Entonces, así como el estudio se lo pueden llevar impreso de inmediato al cardiólogo para que lo lea, se puede demorar 10 o 12 horas en una carpeta esperando que alguien lo lleve para que genere una lectura oficial por un cardiólogo. Entonces, estamos hablando aquí de un flujo de trabajo que sin tener en cuenta el tiempo que les mencionaba acá, se puede demorar hasta una hora, ¿sí? ¿Y qué pasa con otros procesos como la visualización? Solamente estamos teniendo un papel impreso. ¿Qué pasa con otros procesos como la facturación? Solamente estamos teniendo un papel impreso. Es decir, que la facturación va a coger otro flujo de trabajo de papel para que se pueda cobrar ese estudio como tal, ¿sí? Y en el flujo digital, ¿qué estamos haciendo? El GIS, la historia clínica, me genera una mensajería electrónica con órdenes y MIUS, que es nuestro sistema de información electrocardiográfico. De acuerdo a la configuración que le damos, él sabe en qué servicio se encuentra el paciente y a qué electrocardiógrafo debe cargar la orden para que cuando la enfermera vaya a tomar ese estudio no tenga que ingresar los datos manuales, sino que ella busque en una lista de trabajo, ¿sí? Y asimismo se pueda transferir ese estudio una vez tomado hacia el sistema de información MIUS. Entonces, ¿qué estamos garantizando acá? Que el médico, una vez llega al sistema MIUS, puede generar la lectura independientemente de donde se encuentre, ¿sí? Para que no tenga que llevarle nadie, nada físico ni referirse a imágenes que le puedan mandar por medio de otras aplicaciones telefónicas, sino que él pueda tener una revisión inmediata del estudio con herramientas de diagnóstico avanzado. Entonces, estamos hablando acá de que este flujo de trabajo se puede demorar incluso la mitad, sí, pues teniendo, digamos, como base de que este se demoró una hora, aquí podemos decir que se demora incluso menos de la mitad y que estamos garantizando la disponibilidad de la información, la seguridad, que era lo que hablábamos anteriormente, la seguridad en la identificación del paciente porque no fue un proceso manual y la seguridad de la información porque todo está quedando almacenado y la trazabilidad para poder ver estudios. ¿Listo? Entonces, tenemos precisión en el diagnóstico y la ganancia de todas las propiedades de la información. Este es un video que les voy a mostrar en este momento acá para que ustedes comprendan de una mejor manera qué es el sistema de información MIUS. Está aquí con nuestra versión 9, ya tenemos la versión NX disponible para nuestra región que tiene unas mejoras muy significativas, sobre todo en la visualización web, pero con este video podemos entender que MIUS es más que gestionar un electrocardiograma. Entonces, aquí empezamos a hablar de flujo de trabajo. Dense cuenta que este paciente, cuando le toman el electrocardiograma, solamente con darle guardar, el estudio ya se está transmitiendo al sistema de información MIUS y me está quedando almacenado dentro del histórico de toda la información electrocardiográfica que tenga el paciente, ¿sí? Y acá el siguiente ejemplo que vamos a ver es de un paciente que, por ejemplo, está en un servicio de urgencias y se le hizo la marcación, perdón, se le hizo la marcación, no, sino los datos de identificación se descargaron mediante un lector de código de barras. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podemos, con la identificación, las instituciones que manejan manilla de identificación, ¿sí? Con código de barras, los equipos tienen la capacidad de leer ese código de barras para buscar los pacientes en la lista de trabajo, lo cual aumenta de una manera también muy significativa la identificación de los pacientes, ¿sí? Y el proceso como tal de atención. ¿Listo?
Cuando hablamos de electrocardiografía, no solamente hablamos de ECG reposo, también hablamos de estudios como pruebas de esfuerzo. Entonces, todos estos datos y los trazados electrocardiográficos que se toman durante una prueba de esfuerzo también se pueden transmitir al sistema Muse porque es información electrocardiográfica que nos interesa tener almacenada dentro del estudio, ¿sí? Y esta imagen que tenemos acá de fondo, pues digamos que lo que simboliza es que también se pueden integrar equipos de otras marcas. ¿Cuál es el desafío acá? Que esas marcas deben tener, y esos modelos deben tener la capacidad de exportar datos de alguna manera. Y de acuerdo a esa exportación de datos, se administra el flujo de trabajo. Aquí está también el ejemplo con Holter, que Holter también es trazado electrocardiográfico que se puede integrar hacia el sistema de información Muse para la gestión de los datos. Y algo acá muy interesante es que podemos integrar Muse con los monitores que hay en las unidades de cuidado intensivo. En este caso, digamos que la integración se hace con nuestros modelos B450, 650 y 850 únicamente, porque son los monitores que tienen la capacidad de tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones. Entonces, hablando del indicador que veíamos anteriormente de rotación de camas, es bastante importante. ¿Por qué? Porque cuando yo identifico un cambio electrocardiográfico prematuro en el paciente, no tengo que ir a traer un electrocardiográfico y conectarlo, que durante ese tiempo se puede haber escondido ese cambio electrocardiográfico, sino que apenas yo lo identifique y el monitor me genera la alarma, yo le doy tomar un ECG de 12 derivaciones y él lo transmite directamente, lo cual me permite identificar esas patologías de una manera mucho más temprana para hacerles un tratamiento. Recordemos que el ejemplo que nos muestra acá es un adulto que seguramente es sano a nivel cardiológico y puede estar por otras razones, pero cuando un paciente está en una unidad de cuidado intensivo, no necesariamente tiene que estar enfermo del corazón, sino que puede estar sometido a otro tipo de medicamentos, ¿sí? Como por ejemplo electrolitos y otro tipo de terapias que hacen que el paciente pueda tener cambios a nivel de la función electrocardiográfica. ¿Listo? Entonces, asimismo, se integran otros estudios como por ejemplo monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que si bien no es trazado electrocardiográfico como tal, es un estudio que complementa muy bien la función cardiológica del paciente y podemos integrar el PDF del reporte dentro de Muse para que se pueda ver el histórico de todo lo que es la función cardiovascular del paciente. ¿Listo? Este es otro ejemplo, como lo veíamos anteriormente, con estudios como, por ejemplo, ecocardiograma estrés. Entonces también se pueden integrar dentro del estudio y lo que sucede, por ejemplo, con ecocardiografía o con laboratorio de intervencionismo es que estas estaciones donde se realizan los procedimientos generan unos PDFs y estos PDFs, el PDF se puede incluir dentro de Muse para que haga como parte del repositorio general de la información. Entonces aquí todo lo que hemos visto anteriormente, dense cuenta que está tomando sentido porque a nivel de la gestión de la información electrocardiográfica estamos hablando de integración a nivel de DICOM, de estándar HL7, de diferentes modalidades, de diferentes tipos de formatos y bajo el estándar HL7 y DICOM, que era lo que comentábamos. Y cuando hablábamos del tema de telemedicina, dense cuenta que aquí nos muestra más específicamente el video que si yo tengo una sede principal y tengo otras sedes de apoyo, sedes satélites que generalmente llaman, yo las puedo integrar también bajo el mismo sistema de información. Entonces, realmente, ¿qué está pasando acá? Que nos estamos comportando como una red. Muse cuenta con el algoritmo 12SL, solamente para comentarles, es el algoritmo gold standard que existe a nivel mundial en este momento para el análisis de la información. Es decir, que es nuestra herramienta que hace la lectura del trazado electrocardiográfico, la lectura no, la revisión del trazado electrocardiográfico para identificar cambios, ¿sí? Que el paciente tuvo un bloqueo, que respecto a un electrocardiograma anterior tuvo algunos cambios y dense cuenta que este algoritmo nació en 1980, es decir, que estamos hablando de 40 años de evolución donde durante el tiempo en el cual ha tenido muchas mejoras y ha tenido unos cambios muy significativos como en el 2012 la morfología de la onda T, ¿sí? La inclusión del Hookup Advisor para la revisión de la calidad de la señal y bueno, digamos que todos estos cambios que ustedes ven acá a través del tiempo como hitos que hacen que el algoritmo 2SL sea el profesional
en el análisis de la información electrocardiográfica. En el 2019 contamos ya con nuestra versión 23, digamos que ya es bastante interesante hablar de una versión 23 y ustedes se darán cuenta que existen otros algoritmos de análisis de información, pero que no lo hacen con tanto profesionalismo ni con tanta precisión. Según los estudios que se han realizado, nuestro algoritmo 2SL contribuye a que se disminuya hasta un 50% los falsos positivos de pacientes que tienen dolor en el pecho, el 31% de admisiones que llegan a las unidades de cuidado intensivo, ¿sí? Asociados a infarto, y aumenta hasta en un 14% la precisión. ¿Y cómo hacemos para que mejore ese algoritmo? Porque hacemos una evaluación continua con mesas de expertos, es decir, que no solamente sometemos el algoritmo a que sea revisado por un software, sino que también lo hacemos con profesionales de la salud. Y también aspectos importantes de Muse, que es nuestro sistema de gestión. Nació en el 65, es decir, que estamos hablando de más de 55 años de evolución en el mercado, y dense cuenta que en el 84 se vinculó o se le incluyó el análisis 2SL, que es el algoritmo del que estábamos hablando en el slide anterior, y se han venido haciendo mejoras muy importantes. La primera integración con un sistema de información hospitalario fue en el 88, cuando el concepto estaba apenas naciendo y gestándose. Entonces, esto habla de la importancia de GE en evolucionar en ese sentido. Cumplimiento de la ley HIPAA. La ley HIPAA nació más o menos en el 96 y en el 2002 ya estábamos dando cumplimientos a varios de esos requerimientos de la ley HIPAA. Y asimismo, hoy, desde el 2019, estamos cumpliendo con el estándar SmartFire, que es lo más novedoso que hay a nivel de HL7 para la integración. Entonces, Muse cumple con todos los criterios de seguridad que hablábamos. La autentificación de usuario y contraseña, datos encriptados gracias a que manejamos base de datos SQL, cumplimiento de requisitos HIPAA y GDPR, es decir, tenemos herramientas para que se pueda dar cumplimiento a estos requerimientos de seguridad de la información y supervisar las actividades que se realizan sobre el sistema de información. También nos podemos integrar mediante el DAP con la gestión de usuarios que tenga toda la institución en general. Este es un video para que ustedes vean que nuestra nueva versión de Muse trae muchas mejoras a nivel del componente de despliegue web. Este es un ejemplo de cómo se ve la visualización de un electrocardiograma en un dispositivo móvil, como un celular en este caso, ¿sí? Y ven ustedes que el usuario está aplicando Zoom, puede hacer mediciones, puede hacer edición del reporte, puede cambiar formatos y revisar su lista de trabajo. Lo mismo que sucede aquí en este otro dispositivo móvil, en donde el usuario, lo primero que vamos a ver es que ingresa acá en una lista de pacientes y la lista de pacientes se puede organizar bajo unos criterios. Y de acuerdo a esos criterios, los pacientes que van saliendo, como por ejemplo acá que se ven en rojo, unos pacientes, es porque estos pacientes él los seleccionó para que cuando tengan estos cambios le aparezcan en color rojo. Es decir, que los puede identificar más fácil porque seguramente van a ser pacientes críticos. Y a partir de todo esto, él ingresa, puede hacer comparación serial, ¿sí? Que es decir, como lo estamos viendo acá, ver el electrocardiograma actual comparado con uno anterior y el algoritmo 2SL le dice, este electrocardiograma respecto a este anterior ha tenido estos cambios significativos en la información electrocardiográfica. A manera de sugerencia, no significa, nunca el sistema Muse pretende, eh, ¿cómo se diría? Eh, quitar de por medio el criterio clínico, sino dar sugerencias como un sistema de información profesional, pero el que toma la decisión final y hace la validación del reporte siempre va a ser un cardiólogo o el profesional que se vaya definiendo en cada lugar. Entonces, estos son los diferentes criterios de búsquedas que existen por nombre de paciente, por identificador, organizando las listas de trabajo para poder acceder a todas las diferentes herramientas, ¿sí? Este es un ejemplo donde le están aplicando el Zoom y después de que le aplican el Zoom, él saca la escuadra o las reglas de medición para tener datos más precisos a nivel de calipers y donde puede desplegar una serie de mediciones a través de una derivación completa de 10 segundos. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, lo que hacemos nosotros con Muse es coger los datos nativos del electrocardiograma y gestionarlos. ¿Para qué? Para que el clínico tenga herramientas de diagnóstico mucho más precisas a nivel de zoom, a nivel de cambios, comparación serial, le puede cambiar las velocidades, las ganancias, los filtros y demás información. ¿Listo? Los beneficios finalmente de todo esto, eliminar las barreras en el proceso de atención, que los pacientes no se sientan como con esas restricciones para poder acceder a que le tomen un electrocardiograma de buena calidad
y bajo los tiempos que necesitan. Promover que los pacientes tengan mayor cercanía a los sistemas de al ecosistema de salud para poder también mejorar y gestionar su autocuidado. Analizar el desempeño de los diferentes servicios, que hoy muchas veces no sabemos cómo funcionan ni cuál es la métrica real, sino que con el sistema de información Muse nos da mucha información para saber cómo se está gestionando el departamento. Manejar la historia clínica única o unificada, porque independientemente de que seamos profesionales en gestionar el flujo de trabajo con electrocardiografía, nos integramos con el sistema de información hospitalario y liberamos las cargas y costos operativos que lo que hacen es que perdamos tiempo y perdamos dinero, ¿sí? Finalmente, facilita la organización y el análisis de la información de la población que estamos atendiendo. Entonces, además de que estamos presentando unas grandes bondades a nivel de optimizar el flujo de trabajo, también estamos organizando la información epidemiológica de la población que estamos atendiendo para que posteriormente le puedan hacer análisis. Entonces, ya con esto finalizamos. Voy a dar un espacio para las personas que tengan de pronto alguna pregunta o algún complemento. Aquí hay personas seguramente que conocen estos temas o han tenido algunas experiencias. Si quiere de pronto alguno abrir su micrófono y compartirnos o hacernos alguna pregunta, bienvenidos. Bueno, veo que en este momento no tenemos ninguna pregunta. De pronto, si alguien quiere hacer alguna pregunta y enviarla por correo electrónico o compartirnosla, lo puede hacer también. Les agradecemos mucho el espacio de que estén acá. Realmente queríamos hablar de este tema de innovación a nivel de interoperabilidad en salud porque aplica, como les mencionábamos, ambiente intrahospitalario, extrahospitalario y para todo lo que tiene que ver con atención remota, aplicado al concepto de telecardiología. Entonces, les agradecemos por este espacio. Si tienen alguna duda que quieran hacernos llegar, con mucho gusto. ¿Ok?